Sean bienvenidos a un nuevo episodio de Crónicas Subterráneas. Soy Débora Goldstein y hoy vamos con la resolución de nuestro episodio anterior sobre el caso Filadelfia, ¿no? El experimento que en 1943 se habría llevado a cabo en secreto por la Marina y bueno, aquí tantos ríos de tinta ha hecho, ¿no? Ha generado a lo largo de las décadas. Ya tiene 71 años todo ese tema, ¿no? Pero continúa siendo como, ¿no? Celebrado y no parece tener fin, ¿no? Quizás nunca se logre convencer a la gente de que no pasó lo que pasó o como creen que pasó, pero bueno, algunos insisten en que sí pasó. Así que bueno, aquí lo que se intenta es que tengan los datos necesarios para tener una mejor opinión, ¿no? Cómo fueron realmente los hechos. Vayamos. Bien, una pequeña síntesis de lo hablado anteriormente es que, como saben, en 1955 se va a publicar un trabajo llamado El caso de los UFOs, obra de un escritor conocido como Morrie Cashesu. Morris fue un científico, explorador, fotógrafo, eh, un hombre de empresa. Realmente tenía muchas habilidades en todo sentido, pero lo que él logra con este libro es el aporte científico que es. Por primera vez un científico se interesa por lo que estaba pasando con los UFOs, ¿no? Se decide dar brindar su hipótesis, aunque una cuestión más, todavía más pegada con la cuestión extraterrestre, ¿no? Más al estilo de Antiguos Astronautas, un libro muy forteano, tiene cierta repercusión, pero no tanto como su autor hubiera esperado, y esto hubiera acabado aquí, ¿no? Se presenta una nueva hipótesis, un libro que con un mediano éxito, pero el destino quiso, ¿no? Hizo de las suyas y la cuestión es que un año después de que se publicase el libro, en 1956, Jesut empieza a recibir unas extrañas cartas, ¿no? Recibe tres cartas de un tal Carl M. Allen que le dice que en el año 1943 la Marina había realizado un experimento secreto donde se habría desmaterializado y teletransportado, ¿no? Y hecho invisible un barco ahí en los astilleros de Norfolk, ¿no? En Filadelfia, y que él habría sido como un observador, ¿no? De ese momento donde se habría aplicado la hipótesis llevada a cabo por nada menos que Albert Einstein, ¿no? Con respecto a su teoría de la relatividad. Bueno, nada, una cuestión realmente parece de casi de ciencia ficción, pero que Allen insistía en que eso habría ocurrido. Por supuesto que Jesús se intriga, le dice que en algún momento quizás le escribe, le responde a Allen, le dice que se siente intrigado por lo que le está diciendo, y que quizás en algún momento se junten y hablen más a fondo, pero todo queda ahí. No, porque en el fondo Jesús se lo toma tan en serio, no se lo toma tan en serio como Allen pretendía. Pero ¿qué hace Allen? Allen decide redoblar el juego y envía el libro de Jesús con sus anotaciones a la Marina sin firmarlo y les dice Felices Pascua. Por supuesto, la Marina cuando ve eso se intriga, debo decir que se intriga y mucho para y la cuestión es que decide hacer una edición especial, toma el libro de Jetsu con las anotaciones de Carl Allen y lo publica para ellos, una cuestión interna, ¿no? Pero la cuestión se filtra y se empieza, la escena ufológica se empieza a rumorear la existencia de un material, una bomba, ¿no? Que tiene a este libro como objeto, ¿no? La leyenda se expande. Bueno, después, por desgracia, viene el fallecimiento de Jesús, una muerte realmente por suicidio, ¿no? Que va a marcar también, va a alimentar más a un misterio. Alguno no se convence que fue un suicidio natural, sino que fue debido a toda esta situación, o a todo lo que estaba averiguando sobre la ufología. Bueno, la leyenda se va retroalimentando. Eh, Después van a venir, el tema va a salir recién
va a seguir en la década de los 60, ¿no? Por algunos autores que van a empezar a reflotarlo de alguna manera, ¿no? Todo se va extendiendo, pero en 1969 Karalen decide salir de su anonimato viendo que todos vendían y él no pasaba nada, porque la cuestión de él era que esto se pudiera monetizarse para él y nunca ocurrió. Así que decide ir a la APRO, que es la asociación más importante de ufología en ese momento, al mando de al matrimonio Lorenzen, y decir que todas las anotaciones eran una mentira, menos el experimento. Pero que todo había sido una forma de cagarle la vida a Jesús, así nomás, dice, no molestar a Jesús, no, y que ya está. Pero para desgracia de alguien, el tema no termina para nadie. Algunos no quieren convencerse de que Allen haya declarado esto. Y así es que entramos en el año 1977 con la salida de un libro, una novela, ¿no? Donde se vuelve a reflotar el tema del experimento Filadelfia, escrita por George Simpson y Neil Barshar. Y debo decir que mientras hacía este trabajo llamado no conocía esta novela llamada Sin Air, que significa aire enrarecido, eh, y, y que realmente, bueno, me ha encantado conocer este dato, ¿no? Desconocía que una novela se había publicado en 1977. ¿Y por qué? Porque el tema en sí va a volver en 1979 con, como vamos a ver acá, con El misterio de Filadelfia, ¿no? El experimento Filadelfia de Charles Berlitz y William Moore, que se va a convertir en un trabajo muy importante y muy celebrado. O sea, se va a lograr 2 años después, ¿no? De esta novela, y algunos malintencionados piensan que hubo una apropiación de ideas, pero yo no creo, porque una cosa es una novela y otro un trabajo investigativo, y de hecho Berlitz ya en- cuando trató el tema del Triángulo de las Bermudas, ya había tenido hace algunas observaciones con respecto al experimento Filadelfia, así que bueno, debemos ser justos, ¿no? Pero bueno, esto ayuda a que el tema se reflote. Bien. Ahora bien, un año en ese mismo 79, que es cuando sale el libro de Berlitz, un tal Larry Kutsche va a hacer un artículo para el grupo de los escépticos del Skeptical Inquirer, este, donde va, sí, celebrar la salida del libro, pero bueno, va a decir que algunas cosas no se siguen manteniendo en el misterio sin ahondar, ¿no? Y le doy un poco de la razón. Para aquellos que no conocen a Larry Kuye, bueno, Larry, como bibliotecario como yo, hizo mucho ruido en su momento porque él hizo un trabajo explosivo sobre como de alguna manera una respuesta a todo al que fue el boom lanzado por Berles con el Triángulo de las Bermudas. Y Larry, bueno, salió un poco no, a pegar eso, a pegar a esa historia, y levantó mucho revuelo. Pero bueno, para mí el tema, independientemente de Larry, que me encanta, pero que para mí sigue, ¿no? Sí hay un misterio legítimo. Pero bueno, debo decir que es un gran trabajo el de Larry. Y se ve que, bueno, siguió la cosa y aquí vuelve, ¿no? Pero es importante aquí porque él hace una buena centrada con respecto a temas que parece que tanto Moore como Berlitz no tocaban en su libro. Y habló directamente, cosa que me pareció raro, habló directamente con la oficina naval, de por qué habían decidido publicar ese extraño material, ¿no? ¿Qué los llevó, qué los embuscó? Vamos a leer un poquito el artículo de Larry, y dice. Dice, dado que el interés de la Oficina Naval y de la Varo Corporation, que es la empresa que la Oficina Naval le va a dar a la Varo Corporation, el libro con las anotaciones para que se haga una republicación interna, ¿no? Dice, bueno, y al asunto una especie de pseudo-credibilidad, que todo se había formado una especie de pseudo-credibilidad a lo largo de los años. Investigué el tema para ver, en primer lugar, si realmente se había enviado una copia anotada
se había recibido, la oficina naval había recibido la copia de Allen, ¿no? Y luego si realmente habían estado interesados y después si Vario había hecho copias, o sea, si además de estar interesados habían hecho copias, ¿no? Por último, si todo esto ocurrió realmente, se debió a que alguien pensó que de verdad había algo en la historia del barco que desaparecería. Aunque Moore investigó mucho sobre el supuesto experimento, no profundizó en él desde este ángulo y le doy la razón. Dice, el principal oficial de la oficina naval que se interesó por las anotaciones fue el entonces comandante George Hoover. Después volveremos a él. Después volveremos a él. Oficial de proyectos especiales. Costó un poco de trabajo, pero logré localizarlo y preguntarle qué opinara sobre el supuesto experimento de invisibilidad. A Hoover no le gustó especialmente hablar del tema. Después vemos por qué. Se ha convertido en una pesadilla para él a lo largo de los años porque no le ha quitado mucho tiempo y porque lo han citado mal en repetidas ocasiones. Sin embargo, me dijo que la historia del supuesto experimento Filadelfia se ha ido completamente de las manos. O sea, no le dijo que no, pero tampoco le dijo que sí. No, como que se había exagerado. No, pero que había algo por ahí. No hay absolutamente nada de cierto en ello, afirmó. Bien, la razón de su interés por las anotaciones se debía a que como oficial del proyecto especiales, o sea, era el oficial de proyectos especiales dentro de la oficina naval, Hoover, George Hoover, formaba parte de su trabajo en aquel momento examinar detalladamente muchas publicaciones, como cabe suponer que hacían continuamente la oficina naval y otras organizaciones científicas. Algunas publicaciones pueden conducir a algo valioso, otras no. La opinión final de Hoover sobre las anotaciones y sobre el tema del proyecto de invisibilidad fue que no había nada sustancial en nada de ello. También investigué el asunto a través de la Varo Corporation para ver en qué gastaron lo que obviamente sería una suma bastante sustancial en reproducir el libro de Jessup y sus anotaciones. Localicé a Jack Smith, que era el vicepresidente de investigación y desarrollo cuando se hizo la reimpresión. Tras decirme lo divertido que le resultaban los continuos avances de la historia, dijo que Varo se había involucrado debido al interés personal del entonces presidente Austin Stanton. Y después volveremos a él. Quien se había enterado de la existencia del libro a través de George Hoover mientras visitaba la oficina naval para discutir trabajos de contratos. No, estos dos nombres, George Hoover y Austin Stanton. En la década de 1950, muchos ingenieros y científicos aún no se habían decidido sobre la realidad de los ovnis. Muchos de los empleados de Baro estaban interesados en los ovnis, básicamente como un pasatiempo para la hora del almuerzo. Del mismo modo que no podían jugar al ajedrez o debatir sobre los peligros del comunismo. Como las anotaciones eran un revoltijo tal que nadie podía sacar nada en limpio, Staton contrató a una chica del instituto para que las mecanografiara después de clase, ¿no? Bueno, y acá viene, ¿no? Esta chica que ahora vamos a conocer fue la que realmente después se tomó el trabajo pobre de descifrar toda esa locura de Carl Allen y bueno, ponerlo un poco, ¿no? Ponerlo en limpio. Staton contrató, bueno, Smith dijo que el proyecto costó probablemente la suma total de unos pocos cientos de dólares, ¿no? Igual invirtieron, ¿eh? Se hicieron copias en mimeógrafo y se enviaron a varios científicos y oficiales del Armada. Y la conclusión final de todos los implicados, incluidos los hombres de la oficina naval, fue que las anotaciones no tenían ningún sentido. Pero igual hubo un gasto previo para llegar a esta conclusión que de hecho se podía haber llegado inmediatamente, ¿no? Con la... Pero bueno, algo de la locura de Caralen les intrigó, no hay duda. No tenían el menor rastro de mérito científico, de esas anotaciones. Lo que menos le interesaba a la oficina naval o al Avaro era el supuesto experimento Filadelfia. Además, fue a petición de Varo, ¿no? Y vamos a ver después de la Varo, con Austin Staton, ¿no? ¿Qué es lo que estaba haciendo la Varo, ¿no? Que es la que la oficina naval entrega este material para que hagan las copias, ¿no? ¿Cuál era el vínculo? Bueno, dice, le dicen a Larry, el error que cometimos, le dijo el vicepresidente de la Varo,
fue poner el nombre de nuestra empresa en la portada. Por alguna razón, las copias empezaron a circular entre los laicos y como Varo era una empresa de investigación reconocida, pensaron que las anotaciones tenían alguna sustancia. Eh, bueno, ¿no? Esto es lo que logra Larry, que me parece súper, súper importante, ¿no? De las motivaciones que llevaron a, de alguna manera, que este material siguiera, ¿no? Las anotaciones de Caralen siguieran, ¿no? Bueno, vamos a dejar esto acá. Bien, vamos a seguir. Bien, un año después de la salida del libro de Berlis y ya además con todo esto aportado por Larry Kusher, va a aparecer realmente un material un poco definitivo con respecto a que va a andar en Karalen, ¿no? Y va a ser gracias a este autor, que es Robert Goerman, que va a sacar un artículo realmente explosivo en la revista Fate, ¿no? Sobre Karalen y la verdad detrás del experimento Filadelfia, ¿no? Y realmente el aporte de él es notable porque, bueno, ahí vamos a empezar, entre otras cosas, a entender las motivaciones reales de Karalen, más allá de ya lo que había declarado en el año 1969 de que supuestamente lo hizo para molestar a Jesús, ¿no? Lo que me parece terrible, ¿no? Pero que era como un modus, vamos a ver también que es lo de Karalen era como un modus operandus, ¿no? Lo de enviar estas cartas, ¿no? A varios que no fue, desgraciadamente Jesús fue el primero, pero hubo otros, ¿no? Que Karalen seguía, y además de la Marina, ¿no? Esta cuestión siguió a pesar de de su declaración, de alguna manera. Pero como digo, los aportes de Robert fueron importantísimos. Es más, cuando él saca la luz, porque él encuentra finalmente a Karalen, era increíble que nadie, ni siquiera la Marina lo había podido encontrar. Él logra localizarlo finalmente. Todos ponían excusas de que Karalen cambiaba de dirección y no era fácil de localizar, pero Goerman hace el trabajo correcto y logra localizarlo y logra que la familia, que conocer a la familia de Karalen, sale a la luz y dice, bueno, cuenta algunas cosas que ahora vamos un poco a ver, sobre lo que estaba ocurriendo con Carr, ¿no? Eh, Vamos a ver aquí algunas cosas de las que, por ejemplo, él descubre. Esto es todo lo que le va entregando la familia, ¿no? Y en las cartas Karalen, él se da cuenta de que sí es el Karalen definitivo, porque en las cartas él firmaba con este código que es Z416175, ¿no? Este es lo primero que le había, cuando firmó la primera carta a Morris Jesús, entregó ese código como diciendo, búscame porque, y era cierto, había estado como marino. No, eso nadie lo ponía, no lo ponía en duda. Eh, Después, bueno, por ejemplo, aquí donde vivió, ¿no? Todos los papeles que le fueron. Y acá hay un dato interesante porque el segundo dato es el segundo nombre de Carr, no era Miguel, esa M, sino que era Meredith. Y aquí había una cuestión porque Caralen odiaba su segundo nombre medio femenino, ¿no? Entonces alteraba. Y van a ver en varios documentos que aparecen, por ejemplo, eh, a veces ponía, por ejemplo, Carl Christian Allen, ¿eh? O sea, odiaba su segundo nombre, o ponía Miguel, o ponía Christopher, nada, ¿no? Después él lo va a confesar, ¿no? Que odiaba su segundo nombre. Bueno, la verdad que el trabajo de Goerman fue importantísimo. Vamos a ver ahora, aquí, eh, a ver, uno de los hermanos diciendo, y después vamos a ver un poco describiendo a su hermano, ¿no? Y acá es interesante este documental que se hizo,
donde aparece no solo la familia de Carl Allen, y lo recomiendo ver, sino que también la hija, ¿no?, de Morris Jessup, y algunos participantes, ¿no? Vamos a ver a uno, después uno de ellos, que tenían que ver con la oficina naval, ¿no? Es muy, muy interesante los aportes de esos protagonistas, ¿no? Vamos a escuchar el hermano de Caralen. Real name is Carl Meredith Allen, born in this house in Springdale, Pennsylvania in 1925. Mostly what comes to mind about Carl Allen, my older brother, was the fact that he was very intelligent and but not really smart, if you know what I mean. When they had their IQ tests, he had the second highest IQ in the county. And that same year, he failed ninth grade. Though a poor student, he is a voracious reader, with a quirky habit of annotating almost everything he reads. He'd scratch out what the person had written in a book, and then he would put his own in little anecdote in the margin. And I think it was basically because he didn't learn how to write. No aprendió a escribir. Dealt more with just chopping up what the other person Terrible. say. He'd buy a book, he'd fill it up with comments. Bueno, nada, tremendo lo que dicen los hermanos, que tenía una inteligencia, ¿no? Era brillante en algunos aspectos, pero que en otros había como una especie de demora mental, no sé si me explico, ¿no? O sea, no tenía como, ya no estaba, no funcionaba bien. Y de hecho, uno de sus hermanos llega a decir que apenas podía escribir, ¿no? Una cosa, por eso a veces, cuando se reciben esas primeras anotaciones, uno se da cuenta que está con una persona que, no está muy bien a veces como presentaba el tema. Eso no quiere decir que, como digo, no era un tipo, sí, sin duda, era que cuando se apasionaba por un tema, este, nada, iba hasta el final, ¿no? Y tenía mucha, mucha pasión por lo que era la física. Leer igualmente lo que logra Goerman. ¿Cuál fue la motivación para mí central de esto? ¿No? Vamos a ver, voy a leer lo que yo considero que es la motivación que lleva a Karalen a hacer lo que hizo. ¿Eh? Escuchen bien. Em, Dice, él encontró una carta del año 1954, ¿no? De la familia le entrega correspondencia, le entrega documentos, ¿no? Como diciendo, vayamos, abramos el tema de una vez, porque también es como que muchos años con todo esto, ¿no? Y ahí en esa carta se dice que es de un funcionario de División de Reclamaciones de Veteranos de los Estados Unidos. En ella se le informa a Allen, ¿no? Le escribe entonces un funcionario de División de Reclamaciones de Veteranos de los Estados Unidos. Su solicitud de pensión ha sido reconsiderada en esta oficina con base en todas las pruebas del expediente, con especial referencia al informe de su reciente examen físico. Se decidió en esta fecha que, debido a una mejoría en su condición, el grado de discapacidad por su enfermedad o lesión debe reducirse de permanente y total a no permanente, y totalmente incapacitante en relación con sus discapacidades que no son de origen militar. En consecuencia, su pensión se suspenderá a partir del 31 de julio de 1954, ¿no? 2 años antes de que él empiece a hacer estos envíos de cartas apresuradas, ¿no? Que empiece a molestar a los investigadores. Se le estaba suspendiendo una su pensión, ¿no? Porque él creía tener una enfermedad, y de hecho, vamos a ver acá, eh, dice que Carlos M. Allende dice, experimentó una enfermedad de impedimento temporal antes de 1954.
pero que evidentemente se recuperó de dicho impedimento y por tanto se recuperó total o adecuadamente mientras escribía sus anotaciones en el libro de Jessup, solo para científicos. El caso de Omni. Se sabe que los registros del Hospital de Veteranos de Washington que Allen padecía anemia falciforme recurrente, una enfermedad o a menudo mortal y observamos que con frecuencia está malnutrido o desnutrido y por consiguiente sufre desnutrición, inanición y la anemia que lo acompaña, ¿no? Tenía esta enfermedad, pero la Marina decidió que no quería pagarle por eso, ¿no? Que no lo consideraban que era importante, ¿no? Eh, Observamos además que, además del trauma neurótico, emocional y mental temporal causado por sustancias químicas, mm, esta deficiencia de proteínas también causa un pseudotrauma menor leve y puramente temporal, psicosis, ¿no? Esto es lo que se va revelando, ¿no? Estamos ante un psicótico. El tema de su hambre, su desnutrición, aparece en la carta de Allen. Bueno, no, Allen le escribe a una mujer y le va contando, ¿no? Todos estas cuestiones, ¿no? Como que siente que la Marina lo abandonó, no le quiere pagar la pensión. Su familia va a decir después que a Allen no le gustaba trabajar, ¿no? Y por eso después va a empezar esta raíz de cartas, ¿no? Para obtener dinero, ¿no? De alguna manera, pero que a él no le gustaba trabajar. No, nunca, no duraban los trabajos, realmente era imposible con una persona con una alteración mental un poco notable, ¿no? Pero que a veces él igualmente no era muy consciente de lo que estaba haciendo, ojo, todo lo que hizo, todo era súper consciente de lo que hacía. Eh, Bien, después acá que, según lo que averiguaba Gorman, esta cosa que yo le decía, odiaba el afeminado Meredith, su segundo nombre, ¿no? Esto es muy importante. A veces se decía Michelle o Miguel, ¿no? O ponía Christopher. O sea, iba cambiando su segundo nombre o M y nada más, y nadie sabía nada más porque Meredith no podía tolerarlo, ¿no? Pero bueno, esto es una motivación importante, ¿no? ¿Qué es lo que lleva un informante enojado? Estamos ante un informante enojado, ¿no? Y esto es algo que vengo viendo en los informantes de ahora y que todavía lo tengo que tratar. Informantes enojados con el sistema, ¿no? Y lo que pasa, lo que ocurre con cuando alguien se enoja con el sistema. ¿No? Y Allen estaba muy enojado porque sentía que era una injusticia que le denegaran la pensión, ¿no? La pensión médica, que podía haberlo, ¿no? Sacado de toda esa presión que tenía, ¿no? Que él sentía. Así que bueno, vamos a continuar. Bien, bien. Este es Carl Allen, ¿no? Vemos acá, aparece en este documental, es una captura. Eh, Nada, realmente ha sido por muchos años, ¿no? Hay pocas fotos de él, esta me pareció una foto un poco distinta, eh, ¿no? Cara de picarón, ¿no? Pero que, como digo, hizo daño. De alguna manera intentó hacer daño, ¿no? Con la gente equivocada, creo yo. Eh, Jesús no merecía eso, pero él sintió que, bueno, tenía que ir contra Jesús, aunque Jesús pobre, bueno, no le dio la importancia por suerte que él esperaría, ¿no? Él creyó que algunos dicen que él fue el detonante de la muerte de Jesús y yo les digo que no, nada que ver, no fue así, pero bueno, seguramente un poco de hubo algo ahí que pudo haber ayudado al deterioro de Jesús, ¿no? Así que bueno, aquí lo tenemos. Bien. Bueno, como digo, ¿no? Carolyn tenía esta cuestión, esta motivación de este modus operandi de mandar cartas, ¿no? A ver si alguien podía prestarle atención económica. Y uno de los que realmente también después va a hablar y que va a revelar esta cuestión fue Jacques Vallée,
nada menos. Él en 1967, cuando publica su libro Anatomía de un fenómeno, dice que después de eso, ¿no? Empieza a recibir las cartas de Allen, cartas donde intenta vender la información. Se cartean durante 2 años, 2 largos años, pero obviamente Vale enseguida se da cuenta, no va. Y recién va a revelar esta cuestión en 1992 en su libro Revelaciones, ¿vale? Todo lo ocurrido con Allen, ¿no? Todo lo ocurrido con el caso de Allen. Eh, mm, Así que bueno, nada, me ha parecido sumamente interesantes. Está un poco no ha publicado toda la correspondencia, pero un poco sí, ¿no? De las cosas que le decía que él quería vender hasta un ovni, de cómo hacer un ovni, pero bueno, nada. Un personaje que si bien, como digo, inofensivo hasta ahí, porque no ocurrió más nada, pero bueno, insistía en que esto es en 1967, recuerden que recién en 1969, Karalen va a ir a las oficinas del APRO enojado, especialmente se va a enojar con un escritor que es Brad Steiger, que en el otro episodio yo lo cuento. Se va a enojar cuando Brad Steiger publique primero un artículo en la revista Saga, muy importante, y después va a publicar un libro, todo esto entre el año 1900, el mismo año un poco que Ballet, ¿no? Que empieza un poco sigue queriendo que alguien le financie sus descubrimientos, y se va a enojar porque los demás siente que los demás están ganando y él no está ganando nada, y nadie realmente le presta atención en serio, o hasta ahí. Pero bueno, de alguna manera es un poco lo que considera que una venganza contra los investigadores. Bien, vamos a seguir. Bueno, y después, como saben, va a llegar el experimento Filadelfia en el año 1984, que va a ser una explosión mundial. De alguna manera se va a convertir, ¿no? En una película muy taquillera. Eh, Vamos a ver un poquito el tráiler, recordar el tráiler. Bueno, nada, realmente espectacular, ¿no? Después se hizo una continuación no tan feliz, pero bueno, la primera realmente sí marcó, realmente tuvo mucha aceptación, ¿no? Volver a ver toda la historia así en pantalla grande, ¿no? Realmente fue una explosión a nivel un poco mundial y trajo mucha repercusión al tema, ¿no? Lo volvió a situar ¿no? En las alturas, ¿no? Todos enloquecidos con respecto a esta historia. Y se dice que, bueno, ¿no? Obviamente, todo gracias un poco a Charles Berlis, de alguna manera, y William Moore, ¿no? Que lo reflotaron en forma final, ¿no? A pesar de todas estas idas y venidas, ¿no? Y bueno, Caralen mirando de su casa, ¿no? Y enojado porque no tenía ninguna ganancia, ¿no? El hombre que había un poco dado a luz a todo esto, era, ¿no? Un poco, el destino se ensañó, ¿no? Y bien que hizo, ¿no? Porque hizo las cosas mal, realmente sí quería un poco joder y estaba enojado, pero bueno, ¿no? Debió ser difícil, era y fue difícil para esto cuestión ni siquiera la producción se tomó el trabajo de rastrearlo, de no darle algo. Así que bueno, nada. Bueno, sigamos. Bien. Y acá hay una cuestión interesante que me llamó la atención también mientras repasaba toda esta historia, es que eh, hay un caso que se dio en el año 1975 en Three Mile Lake, un ovni aterrizó en la carretera y la Casa Blanca expresó su preocupación. Este caso se dio en Canadá, en Ontario. Vamos a leer un poquito. Dice que uno de los casos más fascinantes de avistamiento de ovnis proviene del archivo del ufólogo Henry McKay e involucra una nave espacial, una extraña criatura y una llamada de la Casa Blanca. Un residente de Three Mile Lake, en Ontario, afirmó haber visto una nave espacial el 7 de octubre de 1975 cerca de Ontario y también una criatura del tamaño de un niño pequeño.
La historia comienza cuando Robert Suffer, un carpintero de 27 años, recibe una llamada de su hermana. Ella estaba preocupada por unas luces naranjas brillantes que provenían del granero cercano. Pensaba que el granero estaba en llamas, así que le pidió a su hermano que fuera a revisarlo. Alrededor de las 8, Suffer salió a buscar las extrañas luces mientras conducía por un camino de grava. Se asombró al ver un objeto con forma de platillo a unos 45 metros de su coche en el camino que llevaba a un lago. Según los informes, la nave tenía 4 metros de diámetro y aproximadamente 8 metros de altura. Además, no vio ninguna luz, ninguna entidad en su interior. No hay fotos de Suffer. Es un caso interesante. Vio una figura, después recibió unos llamados y para no hacerlo muy denso todo esto, lo que sí llama la atención es que, según dicen, las criaturas le dijeron que todo esto tenía que ver con el experimento del año 1943. Pero yo busqué las declaraciones porque esto, ¿no? Esto hay que contrastarlo, ¿no? En ningún momento se dice que tiene que ver con eso, ¿no? Eso fue agregado después. En su declaración original dice que recibió extrañas llamadas desde la Casa Blanca. Bueno, igual es un caso muy raro, es un caso muy raro. No hay fotografías de este hombre, de Suffer. No he podido encontrar ninguna fotografía, pero el caso existió. Pero decidió como no quiero saber nada, como pasa siempre, porque adquirió mucha notoriedad. Estamos hablando del año 75, el mismo año en que Travis Walton va a tener su experiencia, así que es un año de mucha movida ufológica, mm, 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 mucha actividad con respecto a los ovnis. Así que bueno, nada, desconocía el caso Suffer, debo decirlo, esto lo cita Vale en su libro Revelaciones. Cita este caso, como vinculando un poco, pero ahí para mí Vale un poco se apresura y lo quiere vincular a la historia del experimento Filadelfia, fallida, por supuesto, ¿no? Pero no hay en ningún momento en que he podido encontrar las declaraciones originales de Suffer y no hay esta cuestión. Me parece que después alguien quiere meter eh, hacer ver que esto sí está vinculado con lo del año 1943. Bien, sigamos. Bien, esto, y les decía de Varo, ¿no? Esta es la empresa, ¿no? Varo Corporation, ¿no? Radicada en Texas, Garland, que es la que financió, o sea, la oficina naval le entrega a Varo el libro, para que se anille el nuevo libro con las anotaciones de Carales, ¿no? Y lo interesante que no es una empresa cualquiera, estamos viendo, ¿no? Estaban haciendo experimentación, ¿no? De alta, ¿no? Experimentos raros. Nuevo generador de radiación permite la sección eléctrica de longitud de onda, ¿no? Cosas un tanto raras, ¿no? Estaba llevando a cabo Varo, ¿m? Y trabajaban, ¿no? Acá vemos Winfield Salisbury, eh, pero bueno, estaban haciendo proyectos de vanguardia, de alguna manera, ¿no? No era una empresa, no era una empresa cualquiera, ¿no? Experimentación de física, ¿no? Física así como revolucionaria, ¿no? Estos proyectos. Así que bueno, y después veremos a uno, al fundador, vamos a ver a su fundador, eh, que Austin Staton, ¿no? Vamos a ver un poquito de Austin Staton. Eh, Dice, en una entrevista, ¿cómo se llama? En un discurso dijo, mi propósito es examinar el estado actual de la astronáutica y la ecología económica en la que se inserta para exponer la oportunidad actual de explotación de los recursos del espacio, ¿no? Como empresario considero que ha llegado el momento oportuno para una empresa industrial rentable en el espacio. Me gustaría analizar los posibles efectos de esta explotación en los miembros de esta. Bueno, no, era un tipo realmente notable, Austin Staton,
¿no? Con una visión muy de avanzada, pero él estuvo en Varo hasta el año 1967 y cuando Goerman encontró ese oro de los registros de Allen, se encontró una carta de él dirigida a Carl Allen, increíblemente, porque parece que estaba muy interesado en los UFOs, el presidente de Varo Corporation, pero bueno, muchos sospechan porque, digamos, ya no estaba en 1967 ya había dimitido, ya dejaba Varo Corporation, pero obviamente quedó muy impresionado con Carl Allen y le envió una carta y creo que le envió dos de las ediciones Varo que se hicieron, ¿no? Así que bueno, de alguna manera hubo como una especie de reconocimiento, ¿no? Hay que hacer mucho mucho desguace para llegar a estos datos, ¿no? Porque me vemos que algunos no quieren mucho, mucho hablar, pero bueno, Austin Staton, digo, era un hombre muy, muy, muy importante. No les voy a leer todo lo que dice esta conferencia, perdón, de la que encontré, pero bueno, que realmente era un hombre súper, súper interesante, ¿no? Y esta es una de las pocas fotografías que circulan, como sabemos, estas corporaciones a veces son muy celosas de su imagen. Bien. Y acá les hablaba yo de George Hoover, ¿no? Les di cuando examinamos a Larry Kuyler, hablando de cuando hizo sus averiguaciones en la oficina de Naval, eh, estaba George Hoover, ¿no? Que junto con Austin Staton, George Hoover cuando habló con Larry Kuyler mucho no quería mencionar, pero ahora sabemos que realmente eh, estuvo Hoover antes de fallecer, habló sobre el caso Roswell y lo ratificó, ¿eh? Ojo, ojo con esto, ¿no? Según lo que se dice. Ratificaba que, y les voy a decir lo que dijo Hoover, esto lo reconoce eh, Anthony Braglia, lo cita, ¿no? Vamos a ver lo que dice Hoover. Dice, el señor Hoover tuvo acceso en calidad oficial a la información sobre el incidente de Roswell en la década de 1950 o antes. Hoover, padre, le transmitió parte de esta información a Hoover, hijo, ya en la década de 1960. Hoover le dijo a su hijo en varias ocasiones que él personalmente había visto las pruebas sobre el incidente del accidente de Roswell, que lo convencieron de que no se trataba ni de un globo ni de un engaño. Hoover, padre, no quiso, no pudo, no deseó dar más detalle al respecto a su hijo, ¿no? Esto lo contaba a su hijo. Eh, y después habló gran investigador que es William Byers, logró hablar con Hoover, y Hoover le habría dicho esto, ¿no? Los ovnis no son el mayor secreto, lo que más me preocupaba eran las entidades que estaban detrás de ellos. Roswell fue, de hecho, un suceso fortuito provocado por visitantes de otro lugar. Estas entidades no eran tanto interplanetarias como literalmente viajeras en el tiempo. Son extratemporales. Es evidente que los visitantes provienen del futuro. Hay motivos para creer que incluso podrían ser nosotros de una Tierra futura. Estos humanos del futuro tienen la capacidad de manipular la realidad que nos rodea. El gobierno temía las interacciones y las capacidades de los visitantes. Estos visitantes son capaces de utilizar el poder de la conciencia de manera extraordinaria para transformar la realidad. Los seres humanos tenemos un potencial mucho mayor del que jamás imaginamos. Todavía no comprendemos nuestras extraordinarias capacidades futuras. Los visitantes permanecen en esencia, aunque corporales y físicos, y se realizaron intentos secretos de ingeniería inversa del material del accidente del visitante. Increíblemente, Hoover admitió que él mismo participó en dicha transferencia de tecnología como oficial de inteligencia naval con autorización de alto secreto. Esto es increíble, ¿no? De alguna manera acá lo vemos. Hoover quien
no recibió de alguna manera, entendemos mejor porque se interesó por los relatos de Carl Allen, ¿no? Él es uno de los que va a recibir, le van a ser entregadas estas cartas en su primera aproximación. Pero bueno, realmente Huber parece haber sido un jugador de importancia, ¿no? ¿No? En lo que es el destino. Y además porque la oficina naval, a diferencia de los militares de Estados Unidos, estaban siendo como dejados un poco de lado, lo dicen ellos mismos, con respecto al tema ufológico, había sido captado por otros sectores y la Marina no tenía tanta información, así que de alguna manera empezaron a querer estar al tanto, ¿no? Así que bueno, esta cuestión de Hoover me ha llamado muchísimo, muchísimo la atención. Bien, sigamos. Vamos a escuchar a otro de los eh, señalados con respecto a haber recibido justo el material de Carl Allen en esas cartas que llegaron a la oficina de la oficina naval. Vamos a escuchar. That feeds the rumor mill, a technique to hide ships from magnetic mines called degaussing. Degaussing is a method of running wires along the hull of a ship to make the ship invisible, quote, to magnetic mines. We always knew degaussing was going to take place because they collect all the watches and clocks. Anything that kept time on the ship was taken off and put ashore. So the magnetic field wouldn't disturb your watch. During World War II, the Navy operates a little-known testing area in Chesapeake Bay. A warship fitted with demagnetizing gear would have paid a visit. And when a ship was equipped with the degaussing gear, it was run through. Bueno, este es Sidney Sherby, ¿no? Quien junto con George Hoover son, y especialmente Cindy Sherby, van a llevar a Barrow Corporation, ¿no? Él, sobre todo, va a considerar que debe ser vuelto a editarse todo, ¿no? Con las anotaciones, Sherby. Y acá lo que está diciendo es que la Marina sí tenía estaba siendo equipado con equipo de desmagnetización, ¿no? Que será como una cuestión para un poco confundir a los radares enemigos. Vamos a seguir escuchando. Range to see whether it was making contact with any of the pickups or not. And when it went through and did not leave a signature, they considered that the degaussing gear was working properly and the ship was released. It is the Navy's position that the original source of the legend of a disappearing ship is an exaggeration of the degaussing practice. It appeared to us that it was just barroom talk, and these boys were talking about having the ship made invisible. And the invisibility that we were talking about was the magnetic invisibility for the degaussing. O sea, ¿no? Está, ¿no? Lo del el experimento Filadelfia no deja de ser una exageración, que sí estaban experimentando, obviamente reconoce que estaban experimentando, pero no es lo que se supone, ¿no? Eso es lo que nos dice Sidney Sherby, ¿no? Vamos a seguir. Vamos a leer, como digo, bueno, esto sí, siguió, ¿no? Y de alguna manera, en algún momento, ya cansada, la Oficina Naval, Departamento de la Marina, Oficina de Investigación Naval de Arlington, Virginia, decidió dar un comunicado, ¿no? Y dejarlo fijado en su portal para que se acaben las especulaciones porque claro, cuando salió todo este tema, todo el mundo estaba preguntando si se había hecho o no se había hecho. Vamos a decir que leer lo que dicen, lo que dijeron. Dice, Experimento Filadelfia, de Filadelfia. A lo largo de los años, la Armada ha recibido innumerables consultas sobre el llamado Experimento Filadelfia o proyecto y el supuesto papel de la Oficina de Investigación Naval, ONR, en el mismo. La mayoría de estas consultas se dirigen a la Oficina de Investigación Naval o al Cuarto Distrito Naval en Filadelfia. La frecuencia de estas consultas aumenta, como era de esperar, cada vez que la prensa popular menciona el experimento a menudo en libros de ciencia ficción. El origen del mito del experimento Filadelfia se remonta a 1955 con la publicación del Case for UFO
del fallecido Morrica Jessup. Tiempo después de la publicación del libro, Jessup recibió correspondencia de un tal Carlos Miguel Allende, cuya dirección era RDE 1 Box 223, New Kensington, Pensilvania. En su correspondencia, Allende comentaba el libro de Jessup y detallaba un supuesto experimento naval secreto llevado a cabo por la Armada de Filadelfia en 1943. Según Allende, durante el experimento, un barco se volvió invisible y fue teletransportado a Norfolk y de regreso en pocos minutos con terribles consecuencias para la tripulación. Supuestamente, esta increíble hazaña se logró aplicando la teoría del campo unificado de Einstein. Allende afirmó haber presenciado el experimento desde otro barco y que el incidente fue reportado en un periódico de Filadelfia. La identidad de dicho periódico nunca se ha podido determinar. De igual manera, se desconoce la identidad de Allende y no existe información sobre su dirección actual, ¿no? En 1956 se envió anónimamente un ejemplar del libro de Jessup a la Oficina de Investigación Nuclear. Las páginas del libro estaban intercaladas con comentarios manuscritos que alegaban conocimientos sobre los ovnis, sus medios de desplazamiento, la cultura y la ética de los seres que lo habitan, descritos en términos pseudocientíficos e incoherentes. Dos oficiales entonces adscritos a la ONR, George Hoover y Shelby, que había como Cindy Shelby, se interesaron personalmente por el libro y se lo mostraron a Jessup. Jessup concluyó que el autor de estos comentarios era la misma persona que le había escrito sobre el experimento Filadelfia. Estos dos oficiales se encargaron personalmente de transcribir el libro y gestionaron la reimpresión en formato mecanografiado de 25 ejemplares. Los oficiales y sus pertenencias personales abandonaron la ONR hace muchos años y la ONR no conserva una copia del libro anotado. El personal del Cuarto Distrito Naval cree que las preguntas en torno al llamado experimento Filadelfia surgen de una investigación bastante rutinaria que se llevó a cabo durante la Segunda Guerra Mundial en el astillero naval de Filadelfia. Hasta hace poco se creía que la base de las historias apócrifas provenían de experimentos de desmagnetización cuyo efecto es hacer que un barco sea indetectable o invisible para las minas magnéticas. Otra posible génesis de las extrañas historias sobre levitación, teletransportación y efecto de los miembros de la tripulación humana podría atribuirse a experimentos con la planta generadora de un destructor, el US Timmerman. En la década de 1950, este barco formó parte de un experimento para probar los efectos de un pequeño generador de alta frecuencia que proporcionaba 1000 Hz en lugar de los 4000 Hz estándar. El generador de mayor frecuencia produjo descargas de corona y otros fenómenos bien conocidos asociados con los generadores de alta frecuencia. Ninguno de los tripulantes sufrió efectos a causa del experimento. La ONR nunca ha realizado investigaciones sobre la invisibilidad ni en 1943 ni en ningún otro momento. La ONR se fundó en 1946. En vista del conocimiento científico actual, los científicos de la ONR no creen que tal experimento sea posible, salvo en el ámbito de la ciencia ficción. 8 de septiembre de 1996, no, bueno, por una forma de aclarar, salvo una cosa, debo decir, que dicen desconocer el domicilio de Carl Allen. Ya sabemos que en 1980 Goerman ya lo había localizado y que además, y como vimos, Austin Staton, que fue el fundador de la Barro Corporation, ya se había cartado con Allen, así que bueno, ahí es una disculpa a medias, de alguna manera que no lo pudieron localizar. Pero bueno, intentan decir de que eso no pasó y lo que pudo haber pasado es lo que no, un experimento de menor escala, pero que nada que ver con lo que propone este Karalen, ¿no? Bueno, vamos a seguir. Bueno, como sabemos, Karalen fallece en 1996, 3 años antes de que muriera. En 1993 se le hizo un último, casi, una última entrevista. Se llama Un hombre misterioso, hace una declaración en su lecho de muerte y bueno, sigue diciendo cosas, ¿no? Dice, por ejemplo, ¿no? El experimento Filadelfia funcionó, dijo Carlos, eso fue lo que asustó a los militares, no sabían lo que Einstein estaba haciendo, los utilizó para llevar a cabo su propia investigación sobre propulsión, creía que podríamos viajar más rápido que la velocidad de la luz, eso era lo que estaba haciendo y ni siquiera lo sabían.
bueno, vuelve a ratificar lo del experimento, ¿no? Dice, yo estaba en el US Faucet, estábamos en convoy militar con muchísimos barcos, yo estaba en la proa, hay un lugar donde puedes ver, donde puedes pararte sobre las lonas gruesas a unos 30 centímetros de la cubierta, ahí es donde estaba yo. La barandilla era curva. Enganché mi mano izquierda debajo de la barandilla y me incliné ante todo lo que pude. El campo de fuerza estaba justo debajo de mi nariz. Se podría decir que en realidad, o sea, tocó el campo de fuerza, ¿no? Directamente. Bueno, así son todas las declaraciones, ¿no? Ya con la película, ¿no? Obviamente después, ¿no? Las influencias que se van tejiendo, ¿no? Pero bueno, es imperdible. Si leanla después la entrevista, una de las últimas entrevistas de Carl Allen, ¿no? Acá lo vamos a ver, ¿no? Ya viejito, ¿no? Pero bueno, seguía viejito y seguía con ¿no? Ampliando la historia, ¿no? No se daba por vencidos, ¿no? Vamos a escuchar, vamos a ver ahora otra tesis con respecto a lo que, de dónde surge supuestamente el experimento Filadelfia, porque hay un mago involucrado llamado, que fue Joseph Dunninger. Vamos a ver primero las cosas, un poquito de Dunninger, las cosas que hacía. Vamos a poner. Después van a ver por qué, escucharlo. Ese mentalista de mago. A number of states in this demonstration, quite ordinary, unprepared, without any mark of any kind of character. I suggest that you select one. Now, to assure yourself that it's quite intact, without any mark of any kind, would you be good enough to concentrate your mind upon the name of anyone that has deposited anyone on the screen? Such a person in mind? I have. You have. Now, write the name of the person that has deposited and the day, the month, and the year on which they were born. Be most careful that I do not see what you write. Going into trance, beginning to get in touch with the Del año 37, ¿no? Eh, get in touch. Se había vuelto muy, muy popular Dunninger, ¿no? Este tipo de shows que hacía, ¿no? Como leyendo la mente. Bueno, pero ¿por qué lo traigo a caso? Bien, al caso. La cuestión es que, vamos a leer un poquito de esto. Dice, las afirmaciones nazi de que los aviones británicos se volvían invisibles gracias a un barniz secreto fueron corroboradas en parte por Joseph Dunninger, un mago neoyorquino que afirma haber inventado dicha pintura y habérsela entregado al gobierno estadounidense. Esta es una fotografía de un barco recubierto con la pintura del señor Dunninger. Según él, el barco invisible se encuentra en el centro de la imagen, ¿no? ¿Qué es esta foto? Ahora esta foto, un poco más grande, ¿no? Una especie de ¿qué pasaba? Había mucho de esto, ¿no? Y esto también con la cuestión, y lo quiero traer, ¿no? Como el que él proponía que podía, a través de un barniz especial la Marina podía camuflar sus barcos y volverlos invisibles, ¿no? Y esto estaba pasando en esa época y esto estaba al tanto mucha gente, entre ellos Allende, por supuesto. Esto es para qué sirve, cómo habría podido construir su historia, ¿no? Y esto lo dice y de alguna manera John Keel, ¿no? De alguna manera tira el nombre de Dunninger y con razón, ¿no? Porque John Keel también recibió cartas de Allende y se dio cuenta que estaba totalmente loco, cómo recibió em, todos estos investigadores, ¿no? Que ya sabemos, el pobre Morris Jesuit, y Jacques Vallée, que tampoco lo tomó en serio, ¿no? Y bueno, Kiel tampoco estuvo ajeno, Ivan Sanderson, otro personaje que también recibió cartas, ¿no? Nada,
Karalen intentó convencer a varios, ¿no? Pero estaba esta cuestión, ¿no? De John Dunninger, como que proponía el gobierno, ¿no? Sí, por un cierto dinero, como quería también que, un gran dinero, que podía ayudarlos a hacer invisibles sus barcos, ¿no? Y esto era muy común también con el tema de cuando después, a partir del año 47 en adelante, empiezan a aparecer algunos antiguos ingenieros nazis que dicen poder hacer platillos voladores, ¿no? Que eso ya lo voy a tocar, pues es importante. Es el mismo modo operandi, ¿no? Yo trabajé en tal proyecto, puedo hacer y se lo voy a vender a tal gobierno, ¿no? Ese era el modus operandi, ¿no? De esta cuestión de que no terminamos más, yo lo llamo interferencia en la ufología legítima, ¿no? La cuestión nazi de los platos voladores nazis interfiriendo en la cuestión ufológica legítima, como queriéndose, ¿no? Hacer cargo de que ellos son los inventores de... Lo mismo pasaba con este, había mucho de eso. Muchísimo y con respecto al tema de la energía libre, ¿no? Por ejemplo, voy a poder dar energía libre, ¿no? Vendérsela a algún gobierno, ¿no? Y esto es también viene el caso de Tesla y todos los desarrolladores de la época, había esta cuestión, ¿no? Estaba esta cuestión que creo que a veces no se revisa lo suficiente y bueno, estaba el caso de Dunninger que Kill cree que, bueno, ayuda al relato de cómo se creó toda la historia del experimento Filadelfia, ¿no? Eh, y este es Dunninger, acá lo vemos, ¿no? Con ¿no? Su cuadro que lograba con su barniz hacer que el ovni se transformara en algo invisible. Bueno, nada, ¿no? De alguna manera, eh, vamos a dejar de compartir. Esto es todo. Bueno, como digo, Karalen fallece en 1996, muere en un asilo de ancianos y hasta el final manteniendo su historia, la pobre familia de Karalen teniendo que hacerse cargo de él toda la vida les enviaba y les escribía a veces cartas, como diciendo, bueno, ¿no? Lo único que parecía hacerse grande era con esa historia, nunca se casó, obviamente nunca tuvo hijos. Se enamoraba a veces, pobre, y a veces alguna de las mujeres dejó alguna que otra infidencia, pero no pasaba de ahí. Pero bueno, su vida, obviamente, como dije, la cuestión de todo fue la negación a que el gobierno le diera em, lo, le pagara la cuestión médica, ¿no? Le diera la pensión médica que él quería lograr, ¿no? Para si no podía trabajar más, ¿no? Que era la aspiración de su vida, ¿no? Que alguien lo mantuviera, y es por eso que, bueno, se trató siempre de vender su historia, de hacer como un pack con su documentación, enviárselo a, a los investigadores, ¿no? Pero creo que, bueno, el más afectado, en definitiva, un poco de toda esta historia fue, y no por él, vuelvo a repetir que no fue por él, este tema del suicidio, como muchos quieren imponer, pero bueno, obviamente, seguramente en algún punto sí pudo haber ayudado el tema de que la Marina tontamente haya hecho esta cuestión de preferir que el libro de Jesús tuviera las anotaciones de Karalen, que sí son, obviamente lo hace más picante, no dudo, pero que bueno, pobre Jesús debió ser tremendo, ¿no? Que su libro realmente la Marina se interesara cuando Karalen le puso esas anotaciones, ¿no? Pero bueno, esto ha sido todo. Espero que ahora sí tengan todos los datos, ¿no? Y puedan ustedes tener una mayor aproximación de este misterio y ya poder juzgarlo con ojos diferentes. Así que bueno, nos vemos.